porque, por ejemplo, hay muchas cosas, por ejemplo, que no se tocan en el programa y que yo no la estoy tocando, como sería el cáncer de próstata y la hiperplasia prostática, ¿verdad? Yo no estoy tocando nada de eso. Entonces, solamente la clase de hoy va a estar relacionada a lo que viene en su programa, ¿verdad? A lo que está en su programa. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de algunas malformaciones del tracto genital masculino, que sería, por ejemplo, la hipospadia, que es un desarrollo totalmente anormal de la uretra esponjosa específicamente, y del prepucio ventral, o sea, la uretra peniana sale por este orificio, o sea, una mal disposición de lo que sería el orificio de la uretra. Entonces, eso es lo que se denomina hipospadia. Es el desarrollo anormal de una uretra esponjosa y del prepucio ventral, o sea, la cara ventral. Es un defecto embriológico que no se desarrolló bien desde el punto de vista embriológico, en corrección de la curvatura peniana y ubicación anómala, del meato uretral. El meato está por aquí, ¿verdad? Y a lo largo de toda la cara, fíjense que hay dos orificios. Esto trae una serie de complicaciones, como es sabido, ¿verdad? Entonces, por otro lado, esto sería la hipospadia, cuando es por debajo, ¿verdad? Pero cuando es, ¿cómo se llama? Por encima, se llama epispadia. Es una anomalía también peniana, en la cual la uretra se abre sobre la pared dorsal del pene. Esta pared, fíjense aquí, sería la uretra. Esto, por supuesto, es muy incómodo, ¿verdad? Durante todo el trayecto de la vida, y esto aparece desde niño. Entonces, hay otra cosa que venía en su programa, que es la fímosis. Fíjense, la fímosis no es más que el prepucio, que es la piel esta que cubre al glande, que se queda retraído, ¿verdad? Y no puede moverse hacia atrás. Esto muchas veces hay que hacer algunos ejercicios y tratar de llevar el prepucio hacia atrás. Y otras veces no es posible, ¿verdad? No hay una retracción de ese prepucio, y entonces se aconseja la intervención quirúrgica. Porque en realidad esto puede traer graves consecuencias, y está ¿cómo se llama? Bien instrumentado, que muchos, por ejemplo, en los países árabes, que se hace la circuncisión, que es quitarle el prepucio y dejar libre la cabeza del pene. No hay hay muy pocos casos de cáncer del pene. Sin embargo, una de las atribuciones que se hace es a la buena higiene que se debe tener en cuestiones de esto, porque puede dar lugar a un cáncer de pene, ¿verdad? Entonces, esta fímosis es un exceso de piel llamada científicamente prepucio, o sea, la piel del prepucio. Esta piel, hay un exceso de ella, y que recubre la cabeza del pene, causando dificultades e incapacidad de retraer esta piel y exponer la cabeza del pene, ¿verdad? Esta condición común está causada, ¿verdad? Generalmente en niños, en bebés, en una edad temprana, ¿verdad? Hasta el año, muchas veces estos varones tienden a desaparecer, en la mayoría de los casos, determinado ejercicio que se debe hacer y llevarle la zona del prepucio hacia atrás, y muchas veces resuelve el problema, ¿verdad? Hay generalmente antes del año, ¿verdad? Resuelve su problema. Entonces, muchas veces, como le decía, hay que utilizar la cirugía, porque no es posible, o pomadas o cirugía que se recomienda. De entrada, también está la parafímosis, que no es más que un prepucio que es redundante, pero que se queda pegado detrás del glande, y esto puede ocasionar
una inflamación del glande, ¿verdad? Con trastornos vasculares. No puede retornar a su posición original, creando una obstrucción del flujo sanguíneo y puede ser muy grave si esta es muy extensa, ¿verdad? Esto sería la parafimosis. Por otro lado, existe una patología que se llama criptorquidia, que ocurre con mayor frecuencia en niños prematuros, ¿verdad? Y que esta criptorquidia puede, ¿cómo decirle? Puede quedarse ese testículo en el abdomen y es una de las causas de esterilidad en el varón, ¿verdad? Porque esta criptorquidia se quedan los testículos ahí si no son intervenidos quirúrgicamente y pueden crear un daño tremendo porque la temperatura del abdomen es más caliente que la de las bolsas escrotales y entonces pueden dar origen a una esterilidad en el varón, ¿verdad? Esto generalmente ocurre en prematuros, puede ser unilateral o inclusive bilateral. Y se dice que una de las causas más frecuentes de esto sería un tumor de testículo, que es el seminoma testicular. O sea, que puede asociarse esto con un seminoma testicular. Por eso se recomienda a determinada edad, porque hay veces los niños resuelven solo porque quizás el anillo esté un poco dilatado, ¿verdad? Y el testículo no se queda en la bolsa y sube hacia arriba. Y entonces se espera un año a ver si el niño camina y entonces los músculos se fortalecen abdominales, ¿verdad? Entonces no tiene, pero eso tiene una cosa al examen, ¿verdad? Que generalmente cuando los mandan a agachar el testículo vuelve a las bolsas. O sea, hay otros casos en que es necesario la intervención quirúrgica. Esos son los menos que reciben la intervención. La mayoría no vuelven a las bolsas y entonces es necesario la intervención. Por otro lado están las inflamaciones del testículo, que son denominadas las orquitis, que puede estar inflamado uno de los testículos o ambos. La orquitis se puede producir debido a infecciones por bacterias o virus o que se desconozca la causa, muchas veces no se conoce. La causa más frecuente de la orquitis es una infección bacteriana, como una infección de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexuales. En algunos casos puede ser por virus, por ejemplo, el virus de la parotiditis, que puede provocar una orquitis y que puede causar esterilidad también en el hombre, este virus de la papera. Pero la orquitis bacteriana podría estar asociada con la epididimitis, o sea, con una infección del epidídimo y del tubo enrollado del epidídimo en la parte posterior del testículo, que almacena y transporta el esperma. En este caso se denomina orquioepididimitis. La orquitis provoca dolor y puede afectar la fertilidad. Los medicamentos pueden tratar la causa de la orquitis bacteriana y pueden aliviar algunos signos y síntomas de la orquitis viral. La sensibilidad del escroto puede estar varias semanas y desaparecer, o sea, ser doloroso, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una imagen, un esquema, ¿verdad?, de lo que serían los testículos en la bolsa con una orquitis que es en el testículo y una epididimitis, las dos cosas juntas, ¿verdad? Fíjense cómo está edematoso, de color rojizo, y eso sería de entrada. Una de las cosas más importantes, y yo se lo sinteticé bastante, son las neoplasias, tanto del pene como del testículo. Lo que se le sinteticé fue la del testículo. Pero sí hablan en su programa de neoplasia, y yo creo que es importante hablar un poquito, ya que en Sudamérica es bastante frecuente.
La neoplasia intraepitelial del pene es una condición precancerosa más frecuente del pene. O sea, también es llamada carcinoma in situ del pene. O sea, puede denominarse de las dos formas. La intraepitelial del pene es un término general que se utiliza para describir algunas condiciones precancerosas del pene que pueden convertirse en carcinoma invasor y de células escamosas si no se trata. La intraepitelial del pene se refiere a los cambios anormales en las células, llamado carcinoma in situ, una etapa muy temprana del cáncer en la que las células tumorales todavía no han invadido los tejidos circundantes. O sea, cuando decimos in situ está localizado en el epitelio. Y como el epitelio no tiene vasos sanguíneos, o sea, es curable, o sea, se puede curar porque no llega a los vasos sanguíneos. El problema es que cuando se hace infiltrante que llega, en este caso, al tejido, al estroma, ¿verdad?, del órgano, entonces sí ya es infiltrante y la curación es más improbable, ¿verdad? Entonces, hay dos formas de presentación de esta neoplasia intraepitelial que son del pene o el glande. El prepucio del pene también se llama, esta presentación neoplásica se llama eritroplasia de Queyrat. Es una neoplasia intraepitelial del pene. En el cuerpo del pene también se le llama enfermedad de Bowen. O sea, hay una que se le llama eritroplasia de Queyrat, que está destinada al prepucio o hacia al glande, y otra a la parte del cuerpo del pene que se le llama enfermedad de Bowen. La eritroplasia de Queyrat y la enfermedad de Bowen tienen características similares y se comportan de la misma forma y se asocian con el mismo tipo de virus que sería el virus del papiloma humano. O sea, que esta causa, una de las causas es el virus del papiloma humano, que también se ve en el cuello uterino, ¿verdad? O sea, que es una de las causas de estas lesiones. Esto se asocian con el mismo tipo de virus del papiloma humano, este tipo de virus que causa el crecimiento anormal del tejido, que puede dar lugar a la verruga y otros cambios de células. Este tipo de lesión precancerosa evoluciona a un carcinoma invasivo de células escamosas alrededor al 5 y al 15% de los casos. Y por aquí yo tengo una imagen donde se ven las alteraciones que ocurren en un condiloma acuminado, que es también por una causa sexual, o sea, por relaciones sexuales. Y fíjense cómo las células tienen a lo claro, tan clara, el núcleo central. Estos son los denominados coilocitos que se ven también en el cuello uterino, ¿verdad? En el condiloma acuminado, que es una lesión viral, también se observan estas lesiones. Ahora bien, yo no sé, yo estoy yendo un poquito rápido, porque son lesiones, ¿cómo decirle?, que no tienen mucha importancia, ¿verdad? Voy a seguir rápido para, ¿cómo se llama? Ahí lo que es más factible que yo te pregunte cuáles son las lesiones premalignas por la enfermedad de Bowen y la eritroplasia de Queyrat. O sea, estas son las dos lesiones que pueden verse premalignas. ¿Hay alguien que está hablando? Doutora, permiso. Desculpa. No te oigo. Tem alunos guardando la solicitación. No oigo nada. Parece que tu micrófono tiene problemas. Ah, sí, desculpa. Tem alunos guardando lá. Ya. Bueno, ya los acepté. Bueno, entonces vamos a seguir. Fíjense la tipicidad que tiene esto, y estas células claras es en procesos virales. Hay mitosis, núcleos bien grandes, hay una atipicidad tremenda en lo que sería la lesión del pene, ¿verdad? Vamos entonces a hablar de los factores de riesgo de estas neoplasias. Y bueno, en primer lugar, estos factores tienen una probabilidad de aumentar el desarrollo de una lesión intraepitelial en el pene, ¿verdad?
Entonces, vamos a decir que la infección por el virus del papiloma humano es una de las causas, ¿verdad? Es uno de los factores. La incapacidad, que sería la segunda, para retraer el prepucio sobre el glande, condición llamada fimosis, que lo vimos con anterioridad. O sea, debe realizarse una limpieza, una sepsis, una asepsia de esa zona, porque también pueden causar un cáncer, ¿verdad? Mala higiene genital. Siempre que haya un prepucio redundante hay que echarlo para atrás y limpiarlo, ¿verdad? Entonces, en el caso de esto, ¿verdad? Para no adquirir una enfermedad de un cáncer, ¿verdad? También puede ser por el sistema inmunológico debilitado, los fumadores, tener múltiples parejas sexuales, no tener la circuncisión, porque se dice que los pacientes que tienen circuncisión se pueden asear adecuadamente, aunque hay algunas evidencias de que la circuncisión reduce el riesgo de cáncer del pene. No hay suficiente evidencia para recomendar la circuncisión como una forma de prevenir el cáncer del pene. Irritación crónica, inflamación por infecciones del pene, exposición a los rayos UV o ultravioleta, exposición al arsénico, que es un factor de riesgo de la enfermedad de Bowen. O sea, hay una serie de factores de riesgo que se ven en estas cosas. Y aquí tenemos unas verrugas genitales, ¿verdad? Que casi generalmente las personas en actividad sexual pueden tenerla, y es debido al virus del papiloma humano en algún momento de su vida. Pese a que la mayoría de las infecciones por HPV desaparecen sin causar problemas, este virus puede causar en los hombres verrugas genitales o algunos tipos de cáncer. Y una de las consecuencias o una de las cosas es la vacunación contra el HPV, que puede ayudar a prevenir estos problemas de salud, ¿verdad? En los pacientes jóvenes, ¿verdad? Por otro lado, vamos a hablar en sí del carcinoma de pene. Aquí tenemos una imagen de lo que sería un cáncer de pene, ¿cómo se llama? En el pene y otro en la cabeza, ¿verdad? Entonces, el cáncer es una patología relativamente poco frecuente en algunos países. Aquí se ha visto que es bastante frecuente. La máxima incidencia se encuentra entre la sexta y séptima década de la vida. La etiología es poco clara y existen ciertas condiciones asociadas que solo han sido implicadas como factores causales, que incluyen falta de la circuncisión, procesos inflamatorios crónicos y la exposición al virus del papiloma humano, cáncer invasor del pene y lesión ulcerada, que da aquí, una lesión ulcerada y superficial, ¿verdad? Por otro lado, vamos a ver que el carcinoma escamoso del pene en Estados Unidos es menos de un 1%, pero fíjense, en Asia, África y Sudamérica representan de un 10 a un 20% de las enfermedades malignas de los hombres, o sea que es bastante frecuente. Existe una correlación llamativa entre la circuncisión y la ocurrencia del cáncer de pene. Esto se ha visto que en muchos países musulmanes, ¿verdad?, hacen la circuncisión. Y es raro ver un cáncer de pene en estos países, ¿verdad? En cuanto a la morfología, suelen comenzar en el glande y la superficie externa del prepucio, observándose que hay dos patrones macro, el plano y el papilar. Los papilares simulan a un condiloma acuminado y producen una masa fungosa similar a una coliflor. Y las lesiones planas aparecen como áreas de engrosamiento con coloración grisácea, que fue la que vimos con anterioridad. Esta es una lesión plana y aquí hay una lesión bastante ulcerada y con infecciones añadidas. Bueno, entonces,
Vamos a pasar a la otra. Antes de hablar aquí, decirle que la histología, no hablé nada de la histología, porque el carcinoma que surge en los epitelios escamosos planos es un carcinoma epidermoide, ¿verdad? Carcinoma epidermoide del pene, o sea, porque tiene globos córneos o porque tiene queratinización individual de su célula, ¿verdad? La queratina. Todo, acuérdense que todos los epitelios que son estratificados planos tienen el cáncer epidermoide o espinocelular, es la misma cosa. O sea, en primer lugar, ¿cómo se llama? Tienen globos córneos y que a la mayor cantidad de globos córneos van a tener una mejor, van a ser bien diferenciados y menos globos córneos van a ser moderadamente o si no tienen, va a ser indiferenciado, ¿verdad? O sea, que el carcinoma de pene, al igual que el carcinoma de la piel, al igual que el carcinoma del esófago, que tienen ese mismo, del cuello uterino, que tienen ese mismo, de la boca, que tienen ese mismo epitelio, va a ser un carcinoma epidermoide, escamoso o espinocelular. Es la misma cosa, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a pasar a los tumores de testículo. Los tumores de testículo, yo les hice una síntesis en cuanto a la relación de ponerlos más frecuentes, porque si nos fijamos en esta clasificación, ¿verdad? Es enorme. Y solamente vamos a hablar del número 1, los tumores de células germinales, que ahí vamos a tener el seminoma, el carcinoma embrionario, el tumor del saco vitelino lo saqué porque no es frecuente, los coriocarcinomas y el teratoma. Esos fueron los que puse, ¿verdad? Entonces, fíjense, no vamos a hablar de todo esto. O sea, los tumores de células germinales son los que les van y vamos a tener el seminoma, el carcinoma embrionario, el teratoma y el coriocarcinoma. Bueno, según las metástasis, se van a distinguir 3 estadios. Cuando el tumor está confinado al testículo, va a ser un estadio 1, es más fácil la curación. Cuando el tumor tiene un estadio 2, da metástasis ganglionares linfáticas infradiafragmáticas. Y cuando es un estadio 3, da metástasis supradiafragmática. Estas clasificaciones se hacen para poner en tratamiento a estos pacientes. Por supuesto, un estadio 1, todos van a necesitar de la extirpación quirúrgica del testículo. Pero en un estadio 1 tiene mayores probabilidades y diferentes tratamientos. Aquí, en el estadio 2, va a tener que ser un tratamiento más intenso porque ya tiene metástasis infradiafragmática. Pero entonces aquí está en un peor pronóstico porque ya tiene supradiafragmática e infradiafragmática. El tratamiento va a tener que ser bien severo. Y muchas veces utilizan quimio con radiaciones, ¿verdad? En estos pacientes. Bueno, vamos a ver la clasificación anatomopatológica de los tumores de células germinales, que es lo que le va a ustedes. Y que yo le saqué el tumor de células endodérmicas por la frecuencia que tiene. Vamos a ver que los tumores de células germinales tienen un solo patrón histológico. Ahí está el seminoma, que es importante, ¿verdad? Este que yo le estoy diciendo, el carcinoma embrionario, el tumor endodérmico, que no lo vamos a ver, de senos endodérmicos, el coriocarcinoma y el teratoma, que puede ser maduro e inmaduro. Vamos a ver qué cosa es eso. Bueno, esto yo ni se lo voy a leer,
pero sí le voy a decir algo. Puede en un testículo aparecer varios, es lo que quiere decir, más de un patrón histológico, que son los mixtos. Puede haber un carcinoma embrionario con un teratoma, o un carcinoma embrionario con otros tipos, ya sea seminoma, coriocarcinoma, ¿verdad? O otras combinaciones. De este no le vamos a hablar y vamos a empezar ya con el seminoma. Bueno, el seminoma es un tumor que deriva de la palabra semen, corresponde a la mitad de los tumores de células germinales del testículo. Fíjate, este es el más abundante, ¿verdad? O sea, este es uno de los tumores que evoluciona bien en el testículo. ¿Qué pasa? Que hay veces son mixtos y entonces ya los otros son un poco más agresivos. Bueno, existen grados de diferenciación. Bien diferenciado, tipo 1 es un 10%. Moderadamente diferenciado, tipo 2, forma más frecuente, en realidad el 60%. Más diferenciados o tipo 3 o seminoma atípico, el 28%. Y existen otras variedades muy poco frecuentes que sería el espermatocítico, que no vamos a hablar de él, ¿verdad? Vamos a hablar en sentido general del cuadro histológico de este seminoma, ¿verdad? Que es el tumor, vuelvo a repetir, más frecuente del testículo y que tiene una buena evolución. Bueno, el típico está formado por brotes de células tumorales grandes, de núcleo poco denso en cromatina, con un nucleolo prominente, citoplasma claro y contornos celulares no bien definidos. Entre estos brotes hay un infiltrado intersticial de linfocitos. Fíjense que todos los tumores que tienen linfocitos evolucionan mejor que los otros. Puede haber algunas células intersticiales secretoras de una eutrofina coriónica humana, cuya localización celular habitual es el sincitio tromboblasto. Este tumor es altamente radiosensible, el seminoma estamos hablando. La sobrevida a los 5 años para el estadio 1 es el 100%, para el 2 el 95% y para el estadio 3 un 90%. Fíjense qué buena evolución tiene porque son muy sensibles a las radiaciones. Uno de los tratamientos es quirúrgico y radiaciones. Ahora bien, es más frecuente el seminoma, es el más frecuente de todo y tiene una incidencia del cuarto decenio de la vida, o sea, alrededor de los 30 años, ¿verdad? Es homólogo, se parece mucho al digeminoma del ovario cuando estudiamos ovario. Tiene la misma celularidad y los mismos linfocitos. Existen 3 variedades. Déjame ver quién está entrando. Existen 3 variedades. El típico, que es un 85%. El anaplásico, que fíjense, tiene muy poca posibilidades, de un 5 a un 10. Y el espermatocítico, que dice que no era frecuente, y el otro tampoco, de un 4 a un 10. El 40% de los seminomas puros pueden tener metástasis ganglionares y linfáticas regionales, ganglionares, linfáticas regionales, en el momento de la consulta. En estadios recientes, es algo más del 20% de los enfermos con seminoma. Hay niveles sanguíneos elevados de gonadotropina coriónica humana, subunidad beta, lo que puede ser útil para el seguimiento de los pacientes y para evaluar el resultado terapéutico. O sea, que cuando un paciente tiene un seminoma y se ha puesto tratamiento, se le manda a hacer esta prueba de gonadotrofina coriónica humana, ¿verdad? Y si está aumentada, quiere decir que el tratamiento no le hizo efecto, muy buen efecto. O sea, se mantiene
control con estos pacientes realizándose esta muestra de gonadotropina coriónica en sangre, ¿verdad? De tal manera, esto conlleva a que el paciente esté estrictamente vigilado ante cualquier evento, ¿verdad? De cualquier evento. Entonces, por otro lado, aquí tenemos las imágenes de lo que sería un seminoma. Es una masa carnosa, ¿verdad? Otro aquí, grande, homogénea, bien circunscrita, pálida y carnosa. Y crece mucho. Fíjense que tiene un aumento de tamaño bastante grande, ¿verdad? Desde el punto de vista histológico, y dicho sea de paso, esto tiene una importancia, ¿verdad? Desde el punto de vista histológico, como dijimos, son células claras, con nucleolos permanentes, con linfocitos localizados en el estroma. Todas estas células que están aquí pequeñitas son linfocitos, y estas son las células del tumor, que recuerdan mucho al bigerminoma, es la misma imagen histológica. Lo único, uno es un ovario y este es el testículo, ¿verdad? Si observamos esta imagen, vamos a ponerla grande, vamos a ver las células claras con todo esto que son linfocitos. Ese es el cuadro histológico de lo que sería un seminoma. ¿Está bien? Por aquí tenemos otro dompa. Es una masa voluminosa, superficie homogénea, lobulada, tiene lóbulo, ausencia de necrosis y hemorragia. Esto lo hace menos agresivo. Acuérdense que la hemorragia y la necrosis son tumores muy agresivos, sustituyendo completamente al testículo. Fíjate que prácticamente no hay imagen de testículo en esa imagen, casi lo sustituye. ¿Algún comentario antes de pasar al otro? ¿Algún comentario? ¿No? Seguimos. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno. Lo digo. No sé dónde dije. Vamos a seguir. Bueno. Ahora vamos a pasar al segundo, que sería el carcinoma embrionario. Corresponden un 25% de los tumores germinales del testículo. Está constituido por elementos epiteliales y mesenquimáticos. Embrionarios inmaduros. Con componentes de ectodermo, mesodermo y endodermo. Corresponden extraembrionarios del saco vitelino y del mesénquima primitivo del trofoblasto. Cualquiera de estos componentes pueden predominar en un determinado tumor. El 75% de los carcinomas embrionarios producen alfa-fetoproteína. Esta sustancia se produce normalmente en el hígado fetal y el tracto gastrointestinal. No se le encuentra nunca en seminomas ni coriocarcinomas puros. Estamos en el embrionario, ¿verdad? El 80% de los carcinomas embrionarios producen gonadotrofina coriónica humana, subunidad beta, relacionada con la presencia de trofoblastos. En general, el 60% de los carcinomas embrionarios tienen metástasis ganglionares, linfáticas y regionales en el momento de su diagnóstico. Entonces, vamos a ver la otra, que sería una lesión que va a ser pequeña, que no sustituye al testículo por completo, al corte del borde mal definido, focos de hemorragia y necrosis, ¿verdad? Esto ya lo hace un poquito más agresivo. Extensión frecuente al epididymo cordón espermático. Y aquí tenemos un carcinoma embrionario, por eso aquí le sacan todo este espermático, ¿verdad? Por otro lado, el carcinoma embrionario puede estar también asociado a un teratoma. Hay veces que tú ves una mezcla en estos tumores que lo hacen más
agresivo. Si vemos aquí, el más agresivo sería este, ¿verdad? Que sería el carcinoma embrionario. Por otro lado, un carcinoma embrionario es una masa homogénea que en muchas ocasiones tiene hemorragia y necrosis. Por otro lado, la imagen histológica, hay un patrón glandular, como se ve aquí, o tubular, como esto que se ve aquí, que tiene una apariencia embrionaria. Las mitosis son frecuentes, o sea, la apariencia de este tumor es embrionaria, son células embrionarias. Entonces, el coriocarcinoma. Acuérdense que cuando hablamos de ovario, también hablamos del coriocarcinoma que se puede ver en útero y en ovario, ¿verdad? Entonces, el coriocarcinoma es poco frecuente. Corresponde a un 2% de los tumores derivados de células germinales. El tumor es pequeño y hemorrágico, constituido por dos componentes del trofoblasto y sincitio trofoblasto, del trofoblasto, el sincitio y el citotrofoblasto. Ambos están juntos formando un tejido tumoral. Este tumor tiene gran actividad productora de gonadotrofina coriónica humana, subunidad beta. Fíjense que los tres producen en el sincitio trofoblasto. Las metástasis se producen precozmente por vía hematógena a los pulmones, luego se disemina al resto del organismo. Es el del peor pronóstico y tiene una mortalidad de un 100% a los 100 años, a los 5 años, perdón. En cambio, los restantes no semimatosos tienen una sobrevida del 90 en el estadio 1, del 80 en el estadio 2 y de 70 en un estadio 3. O sea que este es el de peor pronóstico. Dice que el origen es el tejido placentárico, ovárico y testículo. La forma más pura es el menos de un 1%. Hay con frecuencia un patrón mixto, que es una variedad agresiva y muy maligna. Y por aquí, déjame ver, sí, y por aquí estamos viendo la imagen. Este testículo fue cortado, ¿verdad? A la mitad. Entonces estamos viendo una imagen, esta imagen que se corresponde con esta, ¿verdad? Entonces, esta imagen tiene nódulos pequeños, ¿verdad? De 5 centímetros, palpable, hay hemorragia frecuente, ¿sí? Y áreas de necrosis, y tiene un crecimiento rápido. Por otro lado, me salté una. ¿Se acuerdan el coriocarcinoma que se veía en el ovario? De la misma manera, ¿verdad? Hay dos tipos de células, sincitio trofoblasto, que son grandes y varios núcleos hipercromáticos con abundante citoplasma vacuolado. Citotrofoblasto, el hormona gonadotrofina coriónica está presente, ¿verdad? El citotrofoblasto son células regulares, poligonales, de bordes definidos y citoplasma claro, ¿verdad? Núcleo único, están en cordones o masa, ¿verdad? Estas células. Eso es típico y este es agresivo también. Bueno, por último vamos a hablar de los teratomas. Corresponden en el testículo, yo creo que en el ovario son más frecuentes, el 8% de los tumores derivados de células germinales. Está constituido por componentes derivados de las 3 hojas embrionarias. Endodermo, que van a dar lugar a órganos o tejidos del aparato digestivo, pueden dar epitelio, etcétera, del aparato digestivo. Mesodérmicos, que dan origen a todos los órganos mesodérmicos, cartílago, hueso, yo nunca he visto, pero pudiera ser
hueso, cartílago, tejido adiposo, una serie de órganos de esta estructura. Y ectodermo, que sería la piel, ¿verdad? Hay veces que puede dar el cerebro, y que el cerebro, cuando es muy primitivo, lo dan como, porque puede ser teratomas maduros e inmaduros. Cuando son inmaduros, tienden a ser malignos, ¿verdad? Pero generalmente la mayor proporción son maduros, y son debidos los inmaduros a los elementos inmaduros del cerebro, fundamentalmente, y tiroides. Bueno, estos teratomas son también de las células germinales del testículo. Como yo le dije, están constituidos por los 3 capas. Y cuando son bien diferenciados, como le dije, son teratomas malignos. Y cuando es un estado muy embrionario o menos diferenciado, son los inmaduros. Los maduros dicen que predominan en lactantes y niños, y los inmaduros en adultos. Son productores de alfa-fetoproteína en cerca del 40% de los casos de gonadotrofina y de gonadotrofina coriónica, ¿verdad? El pronóstico es bueno si se trata de un teratoma maduro, porque no tiene ningún otro problema. El lío es que venga asociado con un coriocarcinoma o con otro tipo de tumor. La imagen histológica sería esto, ¿verdad? Aspecto macroscópico, perdón. Un testículo tiene áreas quísticas, ¿verdad? Y la imagen histológica es un diferente tejido, vamos a poner aquí. Aquí se puede ver tejido adiposo, esta parte de aquí. Esto parece que está formando un hueso. Este tiene como inmaduro, por supuesto, un hueso. Esto parece tejido, ¿cómo se llama? Digestivo, músculo, ¿viste? Ganglio. Por aquí hay otros epitelios que pudiera ser pulmón. Por acá también, o sea, hay diferentes características, músculos, ¿verdad? Características en cuanto a los tejidos que lo forman. Aquí terminamos esta imagen. De entrada, el que me preguntó ahorita, ¿cómo es eso? ¿Qué cosa no, profe? No. Pero esto es lo que pasa, yo los acepto, pero el problema es que cuando yo estoy proyectando la pantalla, no puedo aceptarlo porque no lo veo. Bueno, de entrada, los tumores, de todo lo que vimos hoy, tienen que saber esos 4 tumores de testículo, ¿verdad? Te estoy diciendo más o menos las cosas que pueden ir al examen. Ustedes todos temblaban por el examen y yo creo que todos tengo probado, ¿verdad? O sea, por el examen práctico me refiero. Hay muchos, o sea, yo no sé en otros grupos, ¿verdad? Pero en los grupos míos no hubo grandes problemas. Creo que habían 1 o 2 casos y que después no sé qué pasó, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es importante. Yo lo que quisiera saber, para poderles repasar a ustedes de aquí a lo que queda a las 7, que todavía hay un tiempo enorme, ¿verdad? Solamente son las 5:10, ¿qué es lo que ustedes quieren para poder decir que terminé la clase rápido para poder repasarle las otras cosas que van a la final, ¿verdad? Vamos a ver la fecha de nosotros, qué día es. Dice que hoy iba a salir, no sé. Es bueno que salga ya para poder, ¿cómo se llama? Planificarse, ¿verdad? Planificarse en relación a esto. Entonces, yo no sé qué quieren que les repase. Nadie me habla, parece que no están ahí. Bueno, dime qué quieren que les repase.
No, pero mira, debíamos, ¿qué pasa? Nosotros empezamos, eh, empezamos, empezamos a repasar corazón y vimos infarto miocardio, que es importante, ¿verdad? Y vimos fiebre reumática, que es importante. ¿Está claro? Ahora yo empecé a hablarle al otro grupo que salió de enfermedades, las cosas importantes de las enfermedades gástricas, ¿verdad? Porque vamos a hacerlo ordenado, porque si lo hacemos regado, entonces no vamos a tener esa posibilidad de poder tocar todas las cosas, ¿verdad? O sea, por cada aparato, las cosas importantes yo se las puedo tocar, ¿verdad? Yo creo que para no divagar mucho y para no tener, ¿cómo se llama? Una cosa diferente, un grupo de otro, vamos a hablar de las cosas digestivas y ahí se pueden mezclar las cosas, o sea, carcinoma epidermoide de la boca, que es muy fácil, el tumor de las glándulas salivares que con mayor frecuencia se ve, las úlceras agudas, el cáncer de estómago y hígado, ¿verdad? Yo pienso, quizás se pueda tocar también que la tocamos, nos dio tiempo para ver la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, ¿verdad? Entonces uno va dándose cuenta lo que tienen que enfatizar, ¿verdad? En su materia. O sea, déjame ver si me quedó aquí algo. A ver, esto que... Todas estas enfermedades digestivas, Ave María. Enfermedades digestivas, déjame ver qué me quedó aquí. No, esto no lo repasé. O sea, vamos a ver. Yo le pido un recesito para buscar ¿cómo se llama? Las láminas, ¿verdad? La clase, ¿verdad? Porque siempre ustedes quieren que se la proyecte. Y entonces es mejor un receso de unos 10 o 15 minutos para empezar después con el repaso. ¿Está bien? ¿Bien? Está bien, bueno, vamos allá.